tal, hermanos? Dios les bendiga abundantemente. Reciban un poderoso abrazo en el amor del Señor y de la Santísima Virgen María. Viernes Santo. Un día muy importante para meditar en este tremendo tema que les traigo. El precio de decir la verdad. Escuchen esto. Más de 200 profesores de teología firmaron una carta protestando al Vaticano por su negativa de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. Escuche eso, más de 200, algunos dicen 200 algo, otros dicen que hasta 260. El asunto es que todos los días se están uniendo más. Entre los que se cuentan, por supuesto, profesores, pero hay obispos y una cantidad de personas. Y protestaron contra el Vaticano. Vamos a hablar de eso y vamos a analizar un poquito esa respuesta del Vaticano. ¿Por qué el Vaticano dijo no otorgamos esa bendición y no podemos bendecir estas uniones? Vamos a hablar un poco sobre eso y claro, de lo que trae esto para la iglesia y estos vientos, aires de cisma que se están moviendo en la iglesia por todas partes. Vamos a hablar de eso este día, que es el día más importante, porque creo de todo corazón que la iglesia está entrando en esa pasión. La iglesia es cuerpo místico de Cristo, y así como Cristo tuvo que sufrir su pasión, muerte y resurrección, así mismo lo va a sufrir su cuerpo místico, que es la iglesia. Estamos entrando en esos tiempos complejos, difíciles, que usted tiene que estar muy informado, porque vienen tiempos de decisión. Esta iglesia de Alemania, definitivamente en un buen porcentaje, yo sé que hay personas muy buenas allá, porque tengo contacto con algunas personas también, hermanos de la comunidad allá, y sé que hay buenos sacerdotes, buenos obispos, pero hermano, los que dirigen ahora, digamos los que tienen los puestos más importantes, más relevantes, están totalmente ya alejados del evangelio. Esto lo tenemos que ver. Muy bien, mis queridos hermanos, más de 200 supuestos profesores de teología. Ahora, ponen su título por delante, ¿no? Vamos a mirar un poquito para empezar esto, ¿no? Entonces, teología. ¿Qué es la teología? Teos, logos, ¿no? Estudio de Dios. Ahora, estos teólogos ponen, digamos, su cartón, ponen su título por delante y dicen, no, es que nosotros estudiamos a Dios, estamos estudiando, tratando de comprender a Dios desde la razón. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué Dios será el que están tratando de comprender ellos? Porque hasta donde yo sé, pues el Dios, el que yo estudio, el de mi Biblia, pues tiene posiciones muy claras frente a todo. Aquí ya no nos tenemos que inventar nada porque todo está perfectamente claro. Yo pienso que estos son teólogos que se han dedicado a estudiar tal vez un poquito de dioses mitológicos, ¿no? Ellos están estudiando seguramente a Thor o a Odín, ahora que están tan de moda los Avengers, seguramente esos son los que ellos estudian, pero el Dios verdadero, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, Yahvé, Dios de los ejércitos. No creo que sea a él al que estén estudiando. No creo que estén estudiando al Hijo. No creo que estén estudiando a Jesucristo el Señor, porque son muy claras sus enseñanzas. Vamos a ver un poco de eso. No creo que estén estudiando tampoco al Espíritu Santo, porque ni siquiera se tienen por templos de Dios. ¿Quién sabe qué será estos teólogos en qué? Pero sí preocupa mucho porque se titulan como teólogos y profesores. Y cuando uno piensa en un profesor, en maestro, lo que uno imagina es una universidad, lo que uno imagina es un colegio, lo que uno imagina es un seminario. Y cada uno de ellos, más de 200, tienen dependiendo a muchísimos estudiantes. Y si esa es la teología que están enseñando ellos, entonces, ¿qué es lo que le espera al mundo y qué es lo que le espera a la iglesia? Es una cosa realmente preocupante, catastrófica. Estos son trompetas del fin de los tiempos, mis queridos hermanos. Vamos a hablar de eso y voy a retomar también una o dos enseñanzas sobre el tema de la profecía de la Santísima Virgen en la Saled, que explica todo esto. Así pues, no lo voy a hacer hoy. Hoy voy a explicar un poquito, voy a hablar un poco sobre esto. Y las próximas semanas voy a estar publicando algunos videos también para que vean que esto ya estaba profetizado. Lo que está pasando ya estaba en la profecía de la Saled, que es la reina de las profecías sin lugar a dudas. Lo que sucedió fue que algunos obispos alemanes pues enviaron esta consulta a Roma, ¿no? Y les dicen, bueno, podemos bendecir estas uniones entre personas del mismo sexo. Y Roma dice, no. Le preguntan al Papa sobre este tema. El Papa siempre ha tenido una posición la más cristiana que se puede tener frente a las personas que tienen estas orientaciones, estas inclinaciones. Yo he estado con esa orientación del Papa. ¿Por qué razón? Porque yo tengo amigos, personas aquí de la comunidad que llevan esa batalla, que arrastran esta situación en sus cuerpos, que les duele, que batallan, que luchan y no distinguen entre el pecado y el pecador. Y son dos cosas bien diferentes, porque con el pecador amor y misericordia, con
con el pecado, radicalidad. Eso es lo que ha hecho el Papa. Hoy nos ha aclarado muy bien esto. Yo publiqué un video anteriormente sobre este asunto. Y yo les digo, mis queridos hermanos, el dolor que siento cuando veo a una persona luchando contra esta situación es grande, me duele muchísimo. Sé que hay parejas de hombres y de mujeres que siguen este canal, que siguen mis prédicas, que me han mandado a decir, William, nos gusta mucho, nos sirve mucho. Y yo les puedo decir de todo corazón, hermanos, los amo a ustedes. Ahora, no les puedo decir que está bien. Y no les puedo decir que está bien porque la Biblia no lo dice. Y por más que sienta un amor y un afecto por ustedes, no les puedo decir que está bien. Porque nosotros, mi querido hermano, tenemos que ser radicales. Y la razón es la siguiente. La iglesia guarda, escúchame mi querido hermano, la iglesia guarda las enseñanzas de Cristo. Y la revelación que está en la palabra de Dios ya está completa. La iglesia no puede venir a agregarle cosas como por decir, bueno, vamos a poner un evangelio más. Bueno, aquel estudioso de Odín y de Thor dice que estaría bien, entonces vamos a poner aquí en la Biblia del único Dios verdadero, algunas enseñanzas de estos personajes. No podemos nosotros hacer eso, porque la iglesia cree que la revelación está completa y no le puede sumar y no le puede quitar. Y ya el libro del Apocalipsis dice que le va a quitar también, lo va a eliminar si llega a quitarle y a ponerle. Lean los últimos versículos del Apocalipsis y ahí van a encontrar usted que es inviolable, inalterable, es la revelación que ha sido entregada a la humanidad y esa revelación está completa. Por esta razón el Vaticano no puede sumar. ¿Qué es lo que puede hacer la iglesia el día de hoy? La iglesia el día de hoy puede mirar nuevas maneras de comunicar el único evangelio de Cristo, no un evangelio diferente, porque nadie puede anunciar un evangelio diferente, así diga que es un ángel venido del cielo, es lo que enseña San Pablo a los Gálatas. Mi querido hermano, este evangelio que a nosotros se nos predica tampoco es un evangelio para que nos guste. El evangelio que nos fue entregado a nosotros es para que lo aceptemos, no para que entremos en discusiones con Dios sobre si estamos de acuerdo con Él o no estamos de acuerdo con Él. ¿Cuál es el objetivo entonces del evangelio? Escuche usted, vamos a ver Lucas capítulo 20, versículo 21, para que usted entienda por qué el Vaticano no podía decir nada diferente. Lucas 20, 21. Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto, le dicen a Jesús. No buscas dar gusto a los hombres, tú enseñas de veras el camino de Dios. El objetivo del evangelio es muy claro, enseñar el camino de Dios. Y ese era el concepto en el que tenían a Jesús en la época. Enseñas la verdad, no quieres dar gusto a los hombres, enseñas el camino de Dios. Así pues, mi querido hermano, que no nos tiene que gustar, es una cosa para aceptarla. Cristo mismo, escúchame mi querido hermano, Cristo mismo habló del origen de sus enseñanzas, de dónde proviene el evangelio, de dónde proviene la palabra, de dónde proviene la revelación que nosotros le enseñamos a las personas. Entienda esto para que usted vea, y si usted es muy joven, que son los millennials, los que tienen, bueno, no, pero ¿por qué no cambian? Si ellos se quieren, no le hacen daño a nadie. Y empezamos a sacar argumentos que una persona que no entienda esto fácilmente puede ser convencida por esos argumentos. Yo quiero que usted entienda esto. Cristo fue muy claro cuando habló del origen de sus enseñanzas. Escuchemos lo que dice la Biblia, Juan capítulo 12, versículo 49. Escuche, dice, porque yo no hablo por mi cuenta. Está hablando Jesús. El Padre que me ha enviado, me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Ah, qué interesante. Jesús dice, yo no hablo por mi cuenta. Ni siquiera Cristo vino a decir lo que a él le parecía en el momento, aquí como hombre. Él dijo, yo hablo lo que mi Padre me ha ordenado. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y lo que debo enseñar. Y el versículo 50, escuche lo que dice, y sé que el mandato del Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me lo ha ordenado. Fíjese usted lo que dice el Señor Jesús. Jesús dice que no habla lo que a él se le ocurre, sino que él habla lo que el Padre le ha ordenado y lo dice como el Padre lo ha ordenado. Lo primero es, el evangelio tiene su origen en Dios y no en los hombres. Ahora, para los que creemos de verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, estaba con Dios desde el principio, por medio de él Dios hizo todas las cosas. Los que creemos que Jesucristo descendió, se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María, nació, nos entrega esa revelación que viene desde el cielo. Esto es muy grande. El evangelio tiene su origen en Dios y esto le da mucho valor de las palabras de Cristo a los que creemos.
verdaderamente en Él. Por supuesto, a estos teólogos que tratan de entender a Dios, a un Dios, no sabemos cuál Dios, tal vez sea el Dios de este mundo, tal vez no sabemos, pero pues al Dios verdadero no es. Porque si ellos de verdad estuvieran haciendo teología del Dios verdadero, entonces se basarían en la revelación que el Padre envió del cielo con Jesús. ¿Por qué la iglesia no podía decir una cosa diferente a la que dijo? Porque la iglesia lo único que hace es transmitir un mensaje que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo le dio a la iglesia. La iglesia no puede decir nada que no haya escuchado decir al Padre y que no haya escuchado decir al Hijo. Ojo, así no les guste, porque Jesús fue muy claro, no vengo a darle gusto a las personas, no le doy gusto a las personas. ¿Cuál es el papel de la iglesia en todo esto? Escúchalo. ¿Por qué la iglesia no puede decir sí a ese requerimiento que hoy, digamos, en conjunto con muchos estados, levantan la voz para gritar y pedir que la iglesia simplemente se vuelva dócil en todas estas cosas que ellos quieren? Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice: vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas discípulos míos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato de Cristo en la iglesia. Y escucha, el versículo 20 es el que me interesa más. Dice: y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Ahora, Jesús dijo: lo que les digo a ustedes, se lo escuché decir al Padre. El Padre le dijo al Hijo, y la iglesia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice: vayan y enséñeles. No es vaya a disertar con ellos. No haga por allá una reunión para mirar si les gusta, si les parece, si es ofensivo o no es ofensivo, si es incluyente o no es incluyente. Las enseñanzas que nos envía el Padre son enseñanzas para la vida eterna. No son enseñanzas para que nos sintamos cómodos aquí en la tierra, porque si usted me dice: William, ¿usted siente deseos de hacer alguna forma de pecado? Claro, hermano, porque mi naturaleza está... Hermano, luchamos contra nuestra naturaleza, El Señor entonces es muy claro cuando le dice a la iglesia: vayan y enséñale lo que yo les he enseñado, que a su vez el Padre me ha enseñado. La iglesia fue enviada a multiplicar la enseñanza que el Padre le dio al Hijo, no a sacar enseñanza nueva. La iglesia es guardiana de la enseñanza de Cristo, y por eso tenemos nuestra Biblia, canon completo, cerrado. Por eso tenemos nuestro catecismo, doctrina explicada, y por eso tenemos también una patrística, todo el magisterio de la iglesia, mi querido hermano. Entonces la iglesia ya está blindada, ya está cerrada, y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Guardar la enseñanza de Cristo. Por eso la consulta, da risa la consulta que hacen estos obispos, porque siendo obispos están haciendo consultas de cosas que ellos saben que no pueden entrar en la doctrina. Eso no es que el Papa diga sí o no, es que el Papa no puede decidir eso. El Papa no puede decir eso, porque esa enseñanza ya está clara. Escucha, el Papa no lo puede decidir. La enseñanza cristiana ha sido motivo de conflicto para todo el mundo. Y no solamente la enseñanza cristiana, desde mucho antes. Fíjense en ustedes, ya cuando Cristo hablaba, cuando Cristo soltó la palabra, ya generó incomodidad, así como genera incomodidad ahora. Ahora uno predica del pecado, uno predica sobre estos asuntos y se mete en un problema enorme, mi querido hermano. Pero mire lo que le pasaba a Cristo. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie me lo puede quitar. Versículo 30. El Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, porque el mensaje de Jesús, él empezó a hablar del Padre y que el Padre y él eran uno solo, y ya esa enseñanza no buscó, digamos, confabularse, no buscó entrar en gracia con estos judíos, sino que claramente el Señor Jesús buscó decir la verdad, y dijo la verdad, y los judíos tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús les dijo: por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? El mensaje del evangelio siempre genera ampolla. No crea usted, no, es que como predicamos la palabra de Dios, entonces nos tienen que recibir entre aplausos. Y si no nos reciben entre aplausos, entonces nos echamos para atrás con el mensaje. No, mi querido hermano. ¿Qué hizo Jesús? Lo iban a apedrear, les dijo: entonces, ¿por cuál me van a apedrear? ¿Cuál es el mensaje que les prediqué que no les gustó? Mi querido hermano, lo que está experimentando hoy, mírame esto. Hoy la humanidad es la rebeldía de Adán, que está todavía en el corazón del hombre. Por eso el hombre rechaza la palabra de Dios. Dios dice: no comas del fruto de ese árbol. La rebeldía de Adán y Eva los llevó a tomar y a querer ser dioses, y hasta el día de hoy
Estamos exactamente en la misma. Evidentemente, decir la verdad no nos hace muy populares. Más cuando la verdad incomoda la vida de alguien, cuando daña los planes de alguien, cuando destruye negocios millonarios. Decir la verdad, entonces, la predicación del evangelio es una verdadera batalla que trae riesgos de muerte. Y el católico lo debe entender. El católico para estos tiempos debe estar preparado. Mire, hermano, yo voy a publicar esta enseñanza de la profecía de la Saled y lo que va a hacer los apóstoles de los últimos tiempos y todas las persecuciones que va a tener la iglesia. La iglesia va a quedar bastante reducida, usted lo va a ver, eso es en cuestión en la siguiente década, los cambios van a ser muy grandes en la iglesia, muy grandes, y la iglesia va a quedar muy reducida, y los católicos van a tener que saber tomar decisiones, y es importante que usted entienda esto que le estoy explicando, porque a usted le van a presentar una doctrina muy bonita, escúchame. Nos van a presentar una doctrina muy bonita, no es que miren cómo se quieren, miren cómo se aman, miren todas esas cosas. Recuerde, yo no voy contra el pecador, contra la persona, porque yo soy pecador. Vamos es contra unas cosas que no podemos dejar que se generalicen en la iglesia. Y mi querido hermano, nos van a presentar doctrinas tan hermosas que uno dice, wow, no, sí, los malos son estos. Usted tiene que saber, somos católicos, seguimos la palabra de Dios. ¿Y por qué la seguimos? En esto creemos por esta razón y nos mantenemos firmes. Ay, es que nos persiguen, sí, es que esa es la promesa del Señor. Sí, es que así ha sido siempre. Es que nos van a tirar pedradas, sí, es que así ha sido siempre. Jesús ya lo anticipó y la profecía de la Saled también lo anticipó. Van a llegar incluso a pedir el sacrificio de la vida, mi querido hermano. Esta doctrina, desde el Antiguo Testamento, innumerables profetas dieron su vida por el mensaje de Dios. Cuando Dios entrega un mensaje a un mundo que tiene la rebeldía de Adán en su corazón, el mundo lo rechaza. Innumerables profetas del Antiguo Testamento dieron su vida por mantenerse en la palabra de Dios. Por eso ahora están al lado del Señor, están cerca de Dios en el cielo. Durante la vida terrenal de Cristo, Juan el Bautista, que fue profeta que denunció a Herodes. ¿Con qué pagó Juan el Bautista en haber hablado claramente? Pues claro, mi querido hermano, pagó con su cabeza. La iglesia hoy prefiere sentarse a comer con Herodes que decirle que está haciendo las cosas mal. ¿Por miedo a qué? A perder la cabeza. ¿Por qué hay tanto silencio hoy? Por miedo a perder la cabeza, por miedo a que nos critiquen. No podemos tenerle miedo a eso. Mira, hoy Viernes Santo, pues fue el día en que publicamos hicimos esta publicación. Dice, el mismo Jesús murió por sostenerse esa palabra, por guardar esa palabra, por no ceder en lo que había dicho el Padre. Cristo hubiera podido decir, no, pues Padre, ¿por qué no negociamos un poquito eso? Es que mire esta gente cómo se pone de brava cuando les digo que soy el pan de vida. No, Señor, mire, esta gente se pone muy brava cuando yo les digo que soy hijo suyo. Padre, ¿por qué no negociamos? Digamos pues que yo soy un profeta cualquiera. Padre, no, Jesús no negoció, no se puso a decirle, Padre, o no, hasta la muerte. Claro que pasó lo que Jesús no quería. También Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, porque también tenía miedo, así como usted, así como yo. Yo ni quería publicar este video, ya había desistido, pero con esta carta de estos 200 teólogos de Toro o tal vez de Pinocho, pues fíjese usted lo que hay que hacer, o sea, hay que hablar. Y claro, la vez pasada hablé y lo que hicieron fue que desmonetizaron el canal. Y eso fue lo que pasó. Ese fue el castigo que me dieron por haber hablado. Pero así seguiremos hablando, pase lo que pase. Porque Jesús no nos ofreció algo diferente. Cristo le advirtió a los apóstoles que les iba a costar la vida y que los iban a perseguir. Hermano, y casi todos los apóstoles, con una excepción, tuvieron que pagar con sus vidas el guardar la palabra de Dios. Entonces casi todos los apóstoles tuvieron que pagar, y ni qué hablar de los miles y miles de cristianos de la iglesia primitiva. Morían en el circo romano, morían ahí comidos, los tiraban allá y soltaban los leones para que se los comieran, porque no adoraban al César. Entonces este es un mensaje que es peligroso, sin lugar a dudas. Ser portavoz de Dios es peligroso. Fue peligroso para Jesús y es peligroso para todos. Y los que guarden verdaderamente la enseñanza van a tener persecuciones, van a tener críticas. Pero ¿por qué damos la vida por esta palabra nosotros? Damos la vida por esta palabra porque sabemos que es la palabra que salió de Dios, que le fue comunicada a Jesucristo y que Jesucristo le entregó a la iglesia para que la guardara. No le podemos regresar a Cristo, nos entrega a la iglesia, guarden y difundan esta enseñanza, guarden esta doctrina. Señor, le tuvimos que hacer unos ajustecitos porque era que nos miraban muy feo. Hermano, no funciona de esa manera. Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice así, oh gente infiel, cualquiera que decide ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios.
no es la amistad con el mundo. No es que nos miren muy bien, no es que nos quieran muy bien. Uno esperaría que desde la iglesia hubiera pronunciamientos claros. Ahora, gracias al Señor, tenemos este pronunciamiento claro del Vaticano. Como debe hablar la iglesia con claridad. No que sí, pero que sí no, pero que sí de pronto. No, mi querido hermano. No es de esa manera. Pronunciamientos claros. No tenemos que estar buscando, tratando de salvar su vida, porque el Señor claramente lo dice, ¿cierto? El que quiera salvar su vida. Mateo capítulo 10, versículo 38. Dice, el que no tome su cruz y me siga, no merece ser mío. El que trata de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Es lo que dice el Señor. El que esté tratando, no digamos porque nos miren, no digamos porque nos permiten, no digamos porque nos persiguen. No, hay que decir. Y hay que permanecer firmes en eso, porque recuerde que esta palabra es para vida eterna. Con esta palabra lo van a juzgar a usted, con la Biblia, con la palabra de Dios, lo van a juzgar a usted el último día y usted tiene que estar perfectamente alineado a esa voluntad del Señor. Esta ola que se aproxima de Alemania, escuche esto, mi querido hermano, voy a redondear esta idea. No voy a terminar ya, esta es la parte importantísima. Esta ola que viene de Alemania. Alemania está tratando, empezó pues a hablar del camino sinodal y pues claro, con una cantidad de personas que algunos seguramente muy católicos, pero otros tal vez que se creen muy inteligentes, están mirando cómo sería buena la iglesia del futuro. Entonces el camino sinodal lo que hace es que se reúnen y le dan participación a una cantidad de personas, muchos de ellos que no están por cuidar la doctrina, sino que están es por acomodar la iglesia a gusto del hombre, iglesia antropocéntrica, iglesia filantrópica, solamente en un asistencialismo, en darle gusto al ser humano. Entonces ellos están ahí lanzando propuestas, estos obispos están acogiendo todo esto, organizando una iglesia para el futuro y qué bueno, escúcheme esto que va a pasar. Todo esto que hicieron estos teólogos es ir tomando posiciones. Muchos obispos han hablado de esto, muchísimos sacerdotes han hablado de esto. Es probable que si esto sigue de esta manera, la iglesia vaya a tener una división, o sea, que la iglesia de Alemania se separe. Usted tenga muy presente esto puede pasar. Puede pasar. Y hay, pero mucha seguridad, los obispos ya han amenazado que si no les aceptan las cosas como ellos las quieren, entonces más bien toman la decisión de apartarse. Y usted dirá, pero bueno, son ellos. ¿A nosotros qué? ¿Sabe cuál es el problema? Que esas palabras de allá han tenido eco en muchos obispos en el mundo. Aquí, cerquita, pues, y muy cerca de nosotros, obispos ven eso con buenos ojos. El problema es que la iglesia de Alemania maneja dinero y ha hecho muchas obras por todo el mundo. Y eso es una manera, digamos, de comprar muchas veces las conciencias de las personas. Muchas personas tienen ese mismo pensamiento y han permanecido ocultos en la iglesia con ese pensamiento. Pero si se llega a dividir la iglesia, si llega a haber un cisma, no solamente van a ser la iglesia de Alemania, sino que con ellos van a barrer con su cola, el que tenga oídos que oiga, van a barrer con su cola una parte importante de los obispos del mundo, de las diócesis del mundo, de los sacerdotes del mundo. Y si queda un obispo por ahí sin diócesis, pues tienen el dinero para darle, construya y haga y empiece y recoja una cantidad de sacerdotes que piensan así y se va a ir armando una iglesia a gusto del hombre. Yo se los dije a ustedes en algunas de las enseñanzas anteriores sobre profecías y todo esto. La iglesia del futuro va a ser una iglesia gay y una iglesia asistencialista. Eso es lo que tiene usted que tener claro. Entonces, esto se puede ver como malo o se puede ver como bueno. Mis queridos hermanos, bueno, esos son los vientos que hay. Recuerden, voy a publicar estos días uno o dos sesiones más sobre la profecía de la Saled, explicando cómo esto está ahí contenido en ese mensaje. Esto no es nada que nos deba sorprender, sino que debemos estar muy claros que esto es lo que tenía que pasar, está pasando como tenía que pasar y ya sabemos al final cómo termina esto. Por eso es importante estas profecías. Los invito a suscribirse al canal, suscríbase antes de irse porque vamos a seguir publicando este tipo de contenidos y le me gusta a este video. Dios los bendiga, los guarde de todo mal y peligro, los haga santos y les dé mucha fidelidad a la enseñanza que el Padre le entregó al Hijo. Chao.